Bueno, saludo a Gustavo Gaona, pertenece a la Cámara Empresaria de Micro de Larga Distancia. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Pensaba en ustedes, en todo tu sector, porque digo, van abriendo la economía, van abriendo, pero lo primero que se quitó fue el turismo y me parece que va a ser lo último en regresar. Y ahí van ustedes acompañando esa actividad, ¿no? Sí, la verdad que es así, lo describimos muy bien. Lo primero que se, digamos, se cortó fue el turismo y el transporte. Aún antes de la declaración de la cuarentena, unos días antes, nosotros salió la resolución que nos pedían que no circulemos. Te recordarás ese fin de semana largo de 4 días, Sí, claro, sí. donde, bueno, Mm, con temor a que la gente viajase, bueno, se tomó la decisión de que se suspendiese. Desde ahí estamos 100% detenidos y mm, sin la ciencia cierta, sin fecha de regreso. La verdad que la situación mm, es muy compleja, digamos, para el turismo en general, para el transporte en particular, ya sea el mm. aéreo o el terrestre. En el caso nuestro de los ómnibus de larga distancia son más de 120 compañías y 18.000 trabajadores que, bueno, trabajamos en un servicio que es público, que es de todos los argentinos y que tiene la responsabilidad de vincular más de 1.600 destinos en la Argentina a diario, que, bueno, hoy no podemos prestar el Bueno, servicio. destinos que algunas provincias ya el tema turismo arrancó, creo que Jujuy una de ellas, ¿no? Sí, ¿Y ahí qué a ver, pasa ahí dentro de esa provincia, por ejemplo? bueno, el transporte en sí mismo todavía está detenido. Lo que se está Mm, analizando hoy es cómo comenzamos nuevamente, digamos, ¿no? sí. Porque lo que tenemos que tener claro, hace un rato también me preguntaban unos colegas tuyos, bueno, ¿cuándo vuelve el transporte? La fecha exacta no la sabemos. Lo que sí sabemos Mm, es que va a ser progresivo, selectivo. Entonces, es muy probable que comience a circular primero en servicios de lo que se conoce como larga distancia provincial, en las provincias donde han demostrado en las últimas semanas no tener ningún caso de coronavirus, ¿no? Entonces, mm, en algunas provincias del norte, Jujuy, donde ya se empieza a ver que esto está ahí, entonces los gobiernos empiezan a decir, bueno, ¿por qué no voy a permitir que haya una circulación a nivel provincial? Si en la provincia no la hay, digamos, son mucho más estrictos con lo que se llama el servicio interjurisdiccional, pasar de una ujú, provincia a otra. mm, Entonces, entendemos que cuando esto comience va a comenzar primero dentro de las provincias y a poco entre las provincias que tampoco registran casos y a medida de eso ir incrementando. Nosotros estamos claro. trabajando en un proyecto junto al Ministerio de Transporte como para ver cómo es ese primer día, cómo son esos primeros viajes, sobre todo para garantizarle la tranquilidad al pasajero, a nuestro personal, por supuesto, y para que sea, para no cometer errores que vayamos un paso para adelante y después dos para atrás. Entonces, Ujú, ujú. estamos muy abocados a eso, no te voy a mentir, también muy preocupados por cómo afrontar el pago de los salarios, con el transporte detenido, con una situación muy compleja. Entonces, Sí, sí, sí. pago de salarios ahora y después ver cómo hacemos para comenzar con las empresas, Mm. cuando comencemos, que comiencen todas, ¿no? Nos Y gusta decir que mientras estamos en tanto, ¿qué está progreso. pasando con todos los micros? Vos tenés que hacerle mantenimiento, Bueno, sí, los tenés que exactamente. mover, qué sé yo, como uno mueve el auto, tenés que mover, porque una situación similar, distinta pero similar a la que vos estás planteando, era del transporte de carga, que también está parado, ¿no? Ujú. Sí, Mm, sí, el caso de los ómnibus es muy particular, digo, porque uno, así como el que tiene el auto en su casa va por ahí, va un par de días, lo enciende, bueno, los ómnibus ni hablar, ah, todo el tema de lo que es la conservación, nosotros tenemos en muchas bases operativas, tenemos tanques propios de combustible, ¿no? Si ese combustible no se recircula, no se utiliza, se se pudre, pudre. claro. Exactamente, entonces estamos hablando no de algunos litros, sino de algunos cientos de miles de litros, digamos, es muy, muy complejo, entonces tenemos una guardia mínima en los casos en los que es posible, digamos, de gente atendiendo, y sí hacemos muy, muy específico y a pedido del Ministerio de Transporte, todavía quedan algunos viajes de repatriación, muy poquitos ya, afortunadamente mucha gente ya ha regresado, pero en algunos vuelos internacionales que llegan al aeropuerto de Ezeiza, nosotros hacemos el traslado Sí, sanitario. bueno, pero a ver, es nada al lado de la Sí, actividad plena, ¿no? Es sí, nada. estamos hablando de menos de un Ah, 1% de un sí. servicio, Mm. es realmente nada, digamos, Sí, sí. pero Ahora, se habla de, por ejemplo, la actividad de aeronavegación arrancar el mm, 1 de septiembre. ¿Ustedes tienen esa fecha como fecha de inicio o puede ser antes? a ver, la diferencia con la aeronavegación, entiendo yo, nosotros tomamos una decisión distinta a ellos en un comienzo, que fue nosotros quitamos la venta de los pasajes porque nos parecía prudente no salir a vender pasajes a abril, a mayo,
cuando no sabíamos a ciencia cierta cuándo iba a volver el transporte. Si bien nos venía bien en términos económicos, nos parecía que no era lo más sensato. Sabemos que el transporte aéreo lo hizo, por eso salió una resolución que le dijeron que aguarden hasta septiembre. Anhelamos que sea antes de septiembre, pero cuando uno, honestamente, Eduardo, pregunta al funcionario, en nuestro caso el de transporte, con cierta sinceridad, también le responde que no está la fecha exacta. Entonces, lo que sí sabemos, insisto, esperamos que sea antes de septiembre, pero sí sabemos que no va a ser en su totalidad, no va a arrancar al 100%, por eso estamos pensando en esto, en un programa de servicios de emergencia programados para quien tenga que viajar, porque más allá del turismo, que obviamente que es fundamental y que se espera con muchas ansias en todas las provincias, sabemos que quien primero viaje va a ser por cuestiones de salud, por cuestiones laborales, quienes tienen permisos de circulación. Entonces, hay gente que, por ejemplo, vive en una ciudad, en un pueblo, y tiene que hacerse un estudio importante y de médico, y lo tiene postergado porque no puede viajar a esta ciudad capital o otra ciudad importante, porque no tiene un servicio público. Bueno, sobre eso, digamos, armar un cronograma con una oferta muy, muy chiquita y limitada, pero que permita cubrir los casos de urgencia, necesidad, comerciales y con seguridad, bueno, ese será el comienzo. Esperemos que sea antes de septiembre. No tenemos a ciencia cierta una fecha. ¿Cuánta gente tenés directa e indirectamente trabajando en relación a esta actividad, Gustavo? Bueno, directa, sin duda, más de 18.000 personas en las empresas, pero después a eso que hay que sumarle más de 600 terminales en todo el país, Claro. Con lo cual, sin duda, el número de sectorial supera los 20.000 trabajadores y digamos, e indirectamente mucho más. Pero hay un dato que siempre me gusta mencionar, que es que más allá de lo que nosotros empleamos directa o indirectamente, es lo que generamos en el movimiento de las economías regionales. Y eso sí es inmedible, digamos, el llevar el comerciante que va a tener trabajos y todo ese movimiento. No es solo turismo, o sea, el turismo, pero también acá hay Turismo, negocios, desarrollo. etcétera. Claro. Exacto. Hasta otro tema, el otro día me hablaba gente de e-commerce, viste que venden todo por online, y dice, al no tener micro de larga distancia, se hace complicado mandar mercadería, porque muchas se envía en forma de encomienda, no hay que descuidar ese detalle. No es solo pasajero que llevas. Exactamente, ese es un dato muy importante porque uno compra un objeto, no sé, en la provincia de Buenos Aires y al otro día una herramienta, un repuesto, un producto está llegando al otro día en el servicio de las 6 de la tarde a un pueblo en Tucumán o en Formosa. Entonces todo eso también se está perdiendo. Sí estamos trabajando, digamos, reemplazamos un poco lo que es encomienda a un poquito más a camiones de carga de las mismas empresas, pero no es lo mismo que, como te decía, 1.600 destinos a los que no se los llevan. Pero se sigue enviando encomienda, ¿no? La clásica cajita, Sí. se sigue enviando ese. Muchísimo. Es una parte muy importante de nuestra actividad porque, insisto, esta regularidad que tiene el ómnibus de salir todos los días con varias frecuencias y demás, sigue siendo para muchísimos lugares no llega como antes, que llegaba por ahí el diario todas las mañanas con nosotros. Tal vez el diario ya no viaja tanto papel como otrora, pero sí muchísimas mercaderías y cosas, con lo cual sigue siendo fundamental. Nosotros decimos a veces como eslogan para algunos pueblos, digamos, y sobre todo algunos muy chiquitos, el cartero llega los miércoles, el médico cada 2 semanas, el ómnibus todos los días, digamos. Es cierto, eso, sí. Y sigue siendo un poco así para muchos lugares del país, por eso es importante mantener. ¿El personal, los choferes, están cobrando en su totalidad el salario o en parte? Bueno, a nosotros nos ha costado mucho el completar el salario de marzo. Para abril estamos negociando con el gobierno. Lo que estamos intentando es poner un poco todo, digamos. ¿Y qué quiero decir? Hemos pedido al gobierno que nos ayude con el pago de los salarios de los trabajadores, que es algo fundamental y que no se puede demorar. Sí, las empresas asumir todos los otros costos de todo lo que hay que pagar, que es muchísimo, como te decía. Se estima que solo en el mes de abril el déficit para el transporte terrestre superó los 3.000 millones de pesos, ¿no? Y una tercera parte salarios, el más del 60% son costos fijos. Entonces estamos trabajando fuertemente a contrarreloj en estas horas para que el Estado nos ayude con todas estas ayudas que está haciendo, y sobre todo nosotros también para mantener el servicio estable, porque una vez que esto termina hay que arrancar, ¿no? Sí, claro, eso también hay que tener en cuenta. ¿Hay protocolos ya para los micros? Porque, viste, las empresas tienen todo ya su protocolo
Bajan la bandera a cuadro, arranquemos, el protocolo está. El caso de los Exactamente. micros, porque el caso de las combi que comenzaron esta semana, bueno, cortinitas de tela no, etcétera. En el caso de ustedes, Sí, nosotros estamos, aún antes de la declaración de la cuarentena, ya estábamos trabajando sobre un protocolo específico, lo seguimos trabajando junto a la autoridad nacional con mucho. A ver, hay cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con la limpieza y desinfección, que se hacen, sí, siempre están, pero ahora tienen un foco más específico en función del virus, lógicamente. Hay otra parte del protocolo que tiene que ver con la capacitación, ¿no? Cómo se vincula ese conductor con los pasajeros, cómo se vincula ese boletero con los pasajeros, toda esa parte de capacitación de recursos mm, humanos, y después el cuidado propio de las unidades del pasajero, ¿no? Porque acá todos tenemos que colaborar también, cómo explicarle al sí. pasajero cuando tiene que viajar, cómo tiene que viajar, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que ¿Se proteger. utilizarán todas las butacas o no se sabe? Bueno, A ver, la aeronavegación ya dijo, vamos con todas las butacas, si no, para nosotros no es rentable. No puede despegar un avión si no se sienta todo el mundo. En el caso de ustedes, esa es la gran discusión de fondo, Eduardo, para nosotros, para los aviones, y tiene una explicación que es muy sencilla, es, a ver, si el colectivo o el avión, o esto se está dando en todo el mundo, sale al 30% de la capacidad, hay una realidad, o no es rentable salir, o si no, los boletos se vuelven tan caros que el pasajero le va a costar mucho pagarlos. Esto es lo que nosotros hoy estamos trabajando con el Estado, que se hizo, por ejemplo, en el colectivo urbano en la Ciudad de Buenos Aires. Recordarás que cuando se dictó la cuarentena circularon los colectivos, pero con la mitad de las personas. sí. Bueno, ahí digamos, los colectivos circularon con normalidad porque el Estado terminó subsidiando esas butacas vacías, ¿no? La Ujú. discusión verá, digamos, quién paga esa butaca vacía. Nosotros entendemos que las empresas podemos hacer un esfuerzo, que el Estado tendrá que hacer otro, el pasaje un poquito otro, pero tampoco se pueden disparar las tarifas tan alto como para cubrir ese hueco, porque si no, no va a ser accesible el transporte público. Sí, Entonces, hay mucho por ese es el, discutir. Sí. ese es el detalle que la verdad se está trabajando ahora, pero entendemos que le vamos a encontrar una solución, porque se necesita, vos bien lo decías, hay provincias que están saliendo de a poquito de la cuarentena, que están Mm, empezando a moverse, y es fundamental que haya un servicio público. Hace poco se permitió, digamos, se sacó un permiso de retorno a los hogares para quien podía hacerlo en auto. Hubo muchísimos miles de pedidos de gente que volvió en auto, pero no te imaginas la cantidad de gente que nos escribió diciendo: yo no tengo auto, yo no tengo otra forma de volver que no es con ustedes, mm. por favor, pónganos un servicio. Bueno, todo esto lo transmitimos, así que Sí. esperamos pronto. No, y ahora se suma otro cliente para ustedes, que es la industria con cantidad de operarios que necesitan transportar a su gente y no el transporte público. O sea, eso se sumó, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, le hemos puesto nuestras unidades a disposición. Mm, Siempre recordar que somos un servicio público y todo tiene que estar autorizado por la Secretaría de Transporte de la Nación, pero lo claro. hemos hecho. Inclusive estamos haciendo unos servicios, poquitos, pero algunos servicios de apoyo para los trenes urbanos, Ajá. porque nos ha pedido el gobierno que en algunos casos, digamos, justamente para mantener el distanciamiento en los trenes, que Sí, no se genere movimiento en hora pico, hay está un bien. par de colectivos de larga distancia estacionados porque cuando se ven que se llena la capacidad, está la posibilidad de viajar en Mm. ómnibus. Así que, de nuestra parte, tratando de colaborar en todo lo que se puede, preocupados por seguir estando presentes y preocupados por volver a comenzar pronto. Sí, pero micro parado no es negocio, Gustavo, así que eso lo No, por entendemos supuesto. perfectamente. Te mando un abrazo, que tengas buen fin de semana. Un abrazo y esperemos venir pronto con buenas noticias. Gustavo Gaona, Cámara Empresaria de Micros de Larga Distancia en la República Argentina.